En el vídeo de hoy, vamos a hablar de una de las figuras más enigmáticas, temidas y profundamente malinterpretadas de toda la Biblia. Su nombre evoca misterio, rebeldía y oscuridad, pero también esplendor, belleza y un pasado glorioso. Hoy hablaremos de Lucifer, de ángel favorito a rey del infierno, la caída que estremeció el cielo. Y no vamos a contarte esta historia como te la han narrado siempre. No. Vamos a sumergirnos en lo más profundo del texto bíblico, en las raíces hebreas y en los pasajes que muchos temen tocar. Porque Lucifer no comenzó siendo malvado. No nació entre las llamas. Su historia comienza en lo más alto del cielo, como uno de los seres más radiantes que Dios jamás creó. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, nos da una pista: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Este pasaje, aunque dirigido al rey de Tiro, ha sido interpretado por siglos como una descripción alegórica del ángel caído. Lucifer, el portador de la luz. Un querubín ungido. Un protector del trono divino. Imagina ese instante, millones de ángeles lo admiraban. Su luz no era menor a la de las estrellas. Su canto guiaba la adoración celestial. Era la perfección misma. Pero en algún punto de la eternidad, algo se quebró. Algo en su interior comenzó a arder, y no era fuego divino, era soberbia. Según Isaías 14, el ángel dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. No fue una rebelión externa, fue un pensamiento. Pero en el reino eterno, las intenciones también tienen peso. Y ese pensamiento fue suficiente para iniciar la fractura más colosal que jamás haya existido. El cielo, lugar de armonía perfecta, fue sacudido por la idea de que uno de sus guardianes quería ser adorado. No quería servir, quería reinar. No quería reflejar la gloria, quería apropiársela. Pero ¿cómo fue esa caída? Fue instantánea. Hubo una guerra literal, como describe Apocalipsis 12, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. La historia no terminó con un simple destierro. La caída de Lucifer fue mucho más profunda, fue espiritual, cósmica y existencial. Y al ser arrojado, ya no fue llamado Lucifer, sino Satanás, el adversario. Pero hay algo que casi nadie te cuenta. Algo que cambia por completo nuestra percepción. Lucifer no fue destruido, fue permitido. Su caída no fue el fin, sino el inicio de un nuevo capítulo que hasta el día de hoy nos afecta. Porque desde ese momento, el mundo fue sembrado con duda, con división, con tentación. Y allí comienza su nuevo rol, no como el rey de un infierno ardiente lleno de fuego y tridentes, sino como el acusador, el tentador, el que desafía la voluntad de Dios en el corazón humano. Pero la historia no termina ahí. Porque Lucifer no solo tuvo una relación directa con Dios. También la tuvo, de forma oculta y silenciosa, con el propio Jesús. Y eso, lo veremos en el siguiente relato. Porque lo que está a punto de revelarse no es solo un conflicto espiritual. Es un enfrentamiento eterno entre la luz verdadera y la luz caída. Antes de continuar con esta historia épica y profundamente espiritual sobre la caída de Lucifer, quiero hacerte una invitación muy especial. Si te está atrapando esta narrativa, si te interesan las historias ocultas, revelaciones bíblicas y todos esos temas que muchos no se atreven a contar, te invito a que le des like a este vídeo, te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí hablamos de todos los aspectos de la Biblia, desde ángeles y profetas, hasta revelaciones del Apocalipsis, enseñanzas de Jesús y secretos que han quedado velados por siglos. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Lucifer y su conexión con Jesús no lo has escuchado nunca antes.
Este canal es un lugar para mentes despiertas y corazones que buscan la verdad. Y ahora sí, seguimos. Lucifer no desapareció cuando cayó. Al contrario, su caída fue el comienzo de su influencia más sutil y peligrosa. Ya no era el querubín resplandeciente. Ahora era el adversario invisible, el que opera entre las sombras, el que susurra ideas de división, orgullo y separación. Pero incluso en su estado caído, Lucifer, ahora Satanás, no actuaba al margen del plan divino. Dios no perdió el control. Todo lo que ocurre, incluso lo que parece oscuridad, tiene un propósito en la gran historia de redención. Muchos imaginan al diablo como una criatura grotesca y monstruosa. Pero el Nuevo Testamento nos da otra imagen más desconcertante. Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11 y 14. ¿Qué significa esto? Que aún en su caída, Lucifer retiene la capacidad de parecer verdad, de parecer justo, incluso de parecer divino. Y fue precisamente con esa estrategia que intentó su encuentro más audaz, enfrentarse directamente al Hijo de Dios. Sí, Lucifer y Jesús tuvieron un cara a cara. No en el cielo, sino en la tierra, en un desierto solitario, donde la divinidad se encontró con la tentación en su forma más refinada. Jesús había ayunado 40 días. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu lleno. En ese instante, Satanás apareció. No con fuego, no con horror. Apareció con palabras, con argumentos, con lógica. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Lánzate desde lo alto del templo, los ángeles te sostendrán. Todo esto te daré si postrado me adoras. Fue el momento más tenso en la historia espiritual de la humanidad. No era solo una tentación, era una repetición del Edén, pero con un nuevo Adán. Jesús no cayó. Su respuesta fue palabra viva: no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucifer, el ángel caído, fue confrontado no por castigo, sino por obediencia perfecta. No fue derrotado con espadas celestiales, sino con la humildad del Verbo encarnado. Y sin embargo, su historia no terminó ahí. Porque si algo caracteriza a este ser, es su persistencia. A lo largo de los evangelios, aparece oculto detrás de posesiones, de mentiras, de traiciones. Y sobre todo, en un nombre, Judas Iscariote. Pero antes de ir a ese capítulo sombrío, necesitamos entender algo más profundo. Lucifer no solo cayó por orgullo. Cayó porque eligió amar su voluntad más que la voluntad divina. Su caída fue el primer acto de egocentrismo puro en la historia del universo. Y eso nos habla también a nosotros. Porque cada vez que elegimos nuestro ego por encima del amor, nos acercamos a su reflejo. Pero volvamos al drama central. Porque si Lucifer buscó tentar a Jesús en el desierto, su plan más oscuro fue otro: intentar derrotarlo desde la cruz. Y ese momento, el más oscuro de todos, lo exploraremos en el siguiente relato. Porque cuando el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó, Lucifer creyó haber vencido. Lo que no sabía, era que estaba cumpliendo el plan de Dios. Continuamos con la historia de Lucifer, el ángel caído, quien en su arrogancia no solo desafió a Dios, sino que también creyó que la muerte de Jesús sería su victoria definitiva. Pero lo que ocurrió en el momento culminante de la pasión, el sacrificio en la cruz, fue algo que Satanás no pudo prever, ni comprender en su totalidad. Jesús, colgado en la cruz, pronunció unas palabras que resonaron en el cosmos: consumado es. Con estas palabras, el propósito del sacrificio divino fue sellado. Lucifer había trabajado toda su existencia para tratar de separar a la humanidad de Dios, y ahora, al ver a Jesús entregarse por completo, pensó que había logrado su victoria. Pero lo que no entendió,
Lo que jamás previó, fue que la cruz no era su derrota, sino el comienzo de su condena eterna. El diablo había intentado con todas sus fuerzas arrastrar a la humanidad al abismo de la desesperación, alimentando el odio, la división y la duda en los corazones de los hombres. Sin embargo, la cruz demostró algo mucho más grande: el amor incondicional de Dios hacia su creación, dispuesto a morir por ella. Esta revelación desconcertó a Satanás, porque él mismo, en su soberbia, nunca comprendió el poder de la humildad y el sacrificio. Lo que ocurrió después fue trascendental. La resurrección de Jesús, 3 días más tarde, significó la derrota definitiva de la muerte, el pecado y el mismo Satanás. Lucifer había fallado en su intento de destruir el plan de Dios. Pero aún así, no se rendiría. El mal no descansaría. En su desesperación, se lanzó contra la humanidad con una furia renovada, intentando destruir todo lo que representaba el amor y la esperanza de Cristo. Pero Jesús ya había ganado. Y aunque Satanás siga operando en el mundo, su poder es limitado. La victoria sobre él no fue solo un acto histórico, sino una promesa eterna. Jesús no solo venció la muerte física, sino que destruyó la causa de todo mal, la separación entre el hombre y Dios. En el transcurso de los siglos, Lucifer continuó su rebelión, intentando manipular a los hombres, llevando a muchos a la oscuridad. Pero el plan de redención continuó y lo continuará, hasta el día en que Dios mismo destruya el mal para siempre. El enfrentamiento con Jesús, en su momento de mayor debilidad, fue el último gran intento de Lucifer por retener el control. Pero se vio derrotado de la manera más inesperada, a través de la humildad y el amor absoluto de un hombre que era, en realidad, el Hijo de Dios. Ahora, Lucifer no solo es el enemigo, sino el eterno recordatorio de la soberbia, de cómo el deseo de ser como Dios, el anhelo de ser superior, es lo que lo condujo a la caída. En su caída, y a través de sus engaños, sigue acechando a la humanidad, pero nunca con el poder absoluto que una vez tuvo. Pero la historia de Lucifer y de su lucha contra Jesús no ha acabado. Hay más capítulos que aún están por escribirse en el gran libro de la eternidad. Y lo que está por venir, en la lucha final, será algo más épico de lo que jamás podamos imaginar. A continuación, veremos cómo la Biblia, a través de las profecías, nos habla del fin de Satanás, y de cómo el Señor, en su victoria definitiva, pondrá fin a su reinado en la oscuridad. Pero antes de continuar, si esta historia te está cautivando, si te está revelando aspectos profundos sobre el bien, el mal y la verdadera naturaleza de la lucha espiritual, te invito a darle like al vídeo, a suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo más revelaciones ocultas de la Biblia. Aquí tratamos temas profundos y poderosos, y cada vídeo es una nueva revelación sobre el propósito divino en nuestras vidas. Y recuerda, este viaje no ha hecho más que comenzar. Continuamos con la historia épica de Lucifer, el ángel caído, y su eterno enfrentamiento contra la luz de Cristo. Tras la derrota de Lucifer en la cruz y la resurrección de Jesús, muchos se preguntan, ¿qué sucede ahora? ¿Qué destino le espera a Satanás, el príncipe de la oscuridad, tras su fracaso? La Biblia no solo nos habla de su caída y de su constante lucha, sino que también nos revela la verdad sobre su futuro, un futuro que, aunque oscuro, está sellado por la voluntad de Dios. La profecía en Apocalipsis 8 y 10 nos muestra el fin definitivo de Satanás. Un destino del que él mismo debe ser consciente, pero al que se niega a someterse. La Escritura dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la condena final de Lucifer, una eternidad en el tormento, alejado para siempre de la presencia de Dios. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo se enlazan las profecías del fin con la historia de Lucifer y su intervención en los eventos de la humanidad? Desde su caída,
Lucifer ha estado detrás de muchos de los mayores engaños y persecuciones contra el pueblo de Dios. No solo fue el tentador en el Edén, sino que también ha sido el instigador de guerras, de divisiones, de pecados que han marcado la historia de la humanidad. Siempre con el mismo propósito: alejarnos de la luz y sumergirnos en las tinieblas. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia el final de la historia, vemos una verdad inquebrantable: la promesa de victoria de Cristo. Aunque Satanás sigue engañando a muchos, aún se mueve en el mundo, su derrota está garantizada. La segunda venida de Cristo será el acto final que sellará su destino. En ese momento, toda rebelión será aplastada, y el mal será erradicado para siempre. El reino de Satanás, que él intentó construir sobre el ego, el poder y la mentira, será destruido por el poder de la verdad, la justicia y la gracia de Dios. Aquello que Lucifer pensó que sería su reinado eterno en las sombras se convertirá en su propia condena. El lago de fuego, un lugar de tormento eterno, donde su presencia será inexistente y su poder será reducido a nada. La luz de Cristo brillará para siempre, y el mal, como lo conocemos, desaparecerá. Pero lo más impactante de todo esto es que no solo se trata de un castigo para Lucifer. Este final no es solo una victoria sobre él, sino una victoria para todos los que han decidido caminar en la luz de Cristo. Es un recordatorio de que, aunque el mal parece tener poder, ese poder es solo temporal. La justicia divina prevalecerá al final, y la humanidad, que ha sido víctima de la mentira y el engaño, será liberada por completo. Sin embargo, la historia de Lucifer y su caída nos deja una enseñanza crucial: la lucha contra el mal no es solo una batalla externa, sino interna. El orgullo y la soberbia que llevaron a Lucifer a la caída siguen siendo las mismas tentaciones que enfrentamos cada día. Y aunque el mal será vencido, la lucha continúa dentro de cada uno de nosotros. La historia de Lucifer es también una advertencia: no permitas que el ego, el orgullo o la tentación de buscar el poder por encima de Dios te lleve por el mismo camino que él recorrió. Aquí, profundizaremos en cómo la humanidad continúa enfrentando la influencia de Satanás, pero también cómo la promesa de salvación y la victoria de Cristo nos dan la esperanza de que, al final, la luz siempre vencerá a las tinieblas. Antes de seguir, si este viaje te está tocando el corazón y estás aprendiendo más de lo que nunca imaginaste sobre el mal y el bien, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí exploramos la verdad de la Biblia en profundidad y te invitamos a unirte a esta comunidad de buscadores de la verdad. Quédate con nosotros, que lo mejor está por venir. A medida que avanzamos en esta historia de Lucifer, el ángel caído, podemos ver cómo la influencia del mal continúa tejiendo su red a lo largo de la historia humana. Aunque la derrota de Satanás está asegurada, aún queda por entender cómo sus engaños siguen afectando a la humanidad. El poder de Satanás, aunque ya no tenga el dominio absoluto que una vez disfrutó, sigue presente en cada rincón del mundo. En los momentos más oscuros de la historia, Lucifer no ha dejado de tentar, manipular y desviar a los seres humanos del propósito divino. Lo ha hecho a través de la creación de sistemas de poder corruptos, fomentando el odio, la guerra, el egoísmo y la división. En la antigüedad, fue el tentador detrás de las primeras civilizaciones que adoraban a ídolos falsos, envenenando las almas con prácticas paganas y sacrificios. En los tiempos modernos, se esconde detrás de las mentiras que llenan los corazones de desesperación, guiando a muchos a apartarse de la fe y a abrazar el materialismo y el pecado. Sin embargo, incluso en su aparente victoria, Satanás está perdiendo. La cruz de Cristo, el sacrificio divino, ya ha marcado el principio del fin para su reinado. Aunque sus tentaciones aún sigan siendo un desafío, el poder de la redención que ofrece Jesús no tiene rival. Cada vez que un alma se arrepiente y se entrega a Dios, Satanás pierde terreno. Es importante entender que, aunque Satanás aún pueda influir en las vidas de las personas, su poder no es absoluto.
Como vimos en la pasión de Cristo, el poder del mal no puede prevalecer sobre el bien eterno de Dios. La victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado significa que los creyentes tienen la capacidad de resistir a las tentaciones del diablo. El mal puede seguir intentando destruirnos, pero ya no tiene el control. Además, las Escrituras nos dicen que, en el futuro, Satanás será definitivamente encarcelado y destruido, y todo el mal será erradicado. En Apocalipsis 21:4 se nos promete que enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de los suyos, y la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza definitiva para todos aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios, la completa eliminación del mal y la restauración total de la creación. Sin embargo, hasta que llegue ese día glorioso, cada uno de nosotros debe seguir luchando contra las fuerzas del mal que todavía existen en el mundo. A través de la oración, la fe y el poder del Espíritu Santo, podemos resistir las mentiras de Satanás y vivir conforme a la verdad que Cristo nos ofrece. La victoria final de Cristo está asegurada, pero esa victoria también es personal. Cada uno de nosotros tiene el poder de rechazar el mal y abrazar la luz de Dios en nuestras vidas. Continuando con la historia, veremos cómo la lucha final se llevará a cabo en la gran batalla entre el bien y el mal, y cómo Satanás, a pesar de todos sus intentos, no logrará impedir el plan divino de redención. Al final, el reino de Dios prevalecerá para siempre. Antes de seguir, quiero recordarte que, si este viaje a través de la historia de Lucifer y el plan de redención te ha tocado el corazón, no olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal. Aquí hablamos de todos los aspectos de la Biblia y la vida espiritual, desentrañando misterios profundos que cambiarán tu perspectiva sobre el mundo. Asegúrate de quedarte hasta el final. La batalla final que se avecina entre el bien y el mal será más gloriosa y trascendental de lo que la humanidad ha imaginado. La Escritura nos habla de un futuro en el que Satanás será finalmente derrotado de manera definitiva, en lo que la Biblia describe como la gran batalla de Armagedón. Este evento no solo marcará el fin de su reinado sobre las tinieblas, sino también el inicio de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia y la paz prevalecerán para siempre. En Apocalipsis 19:21, se nos revela una visión épica de esta batalla final. El poder de Cristo, montado sobre un caballo blanco, se enfrentará a las fuerzas del mal lideradas por Satanás y sus aliados. La escena es aterradora, y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra al que montaba el caballo y a su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es en este momento cuando Satanás será finalmente despojado de toda su autoridad. No tendrá poder alguno para seguir tentando a la humanidad, ni para manipular el curso de los eventos del mundo. Los poderes del mal, representados por la bestia y el falso profeta, serán destruidos y arrojados al lago de fuego eterno. Este será el fin del dominio de Satanás sobre las naciones y su última resistencia será quebrantada de manera absoluta. Es importante entender que esta batalla no es solo una confrontación física, sino una confrontación espiritual, un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Cristo, el Rey de Reyes, ejercerá su autoridad divina sobre todas las naciones, y la justicia será restaurada para siempre. Los seguidores de Satanás, aquellos que se dejaron engañar y manipular, serán juzgados según sus obras. La victoria de Cristo no solo será una victoria sobre el mal, sino una victoria sobre el pecado y la muerte misma. La humanidad, redimida por la sangre de Cristo, vivirá en la presencia de Dios por toda la eternidad. Después de esta gran batalla, la Escritura nos promete la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el mal y la muerte ya no tendrán lugar.
Apocalipsis 21, 1-4 describe este nuevo comienzo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el destino glorioso que aguarda a todos los que han permanecido fieles a la verdad y han resistido las tentaciones del mal. La humanidad será restaurada a su estado original de perfección, sin sufrimiento, dolor o muerte. El reino de Dios se establecerá de manera definitiva, y la presencia de Dios será el centro de toda la creación. La lucha que comenzó con la rebelión de Lucifer será finalmente concluida con la restauración total del orden divino. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? A pesar de que el futuro de Satanás ya está sellado, todavía estamos en medio de una batalla espiritual. El mal sigue tentando, engañando y destruyendo vidas, pero nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos la victoria asegurada. Nuestra responsabilidad es resistir las tentaciones, permanecer firmes en la fe y esperar con esperanza la venida de nuestro Salvador. El futuro es brillante para aquellos que confían en la promesa de la vida eterna en Cristo. Antes de concluir, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas al canal y le des like a este vídeo. Si estás disfrutando de esta serie sobre la lucha entre el bien y el mal, te invito a quedarte con nosotros y explorar más temas fascinantes sobre la Biblia. La victoria de Cristo está asegurada, y quiero que seas parte de este viaje de revelación y aprendizaje. Recuerda dejar tus comentarios y testimonios en la sección de abajo. Comparte con nosotros lo que has aprendido y cómo esta historia ha impactado tu vida. Al final, es nuestra fe y esperanza en Cristo lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Como reflexión final, quiero dejarte con esta poderosa frase: la luz siempre vencerá a las tinieblas, y en Cristo encontramos la victoria eterna. La victoria final de Cristo sobre Satanás y sus huestes de maldad no es solo un evento futuro, sino una realidad espiritual que ya estamos viviendo. Aunque Satanás aún tenga poder temporal sobre ciertas áreas del mundo, su derrota está garantizada, y los que siguen a Cristo son más que vencedores. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el acto decisivo que desarmó a Satanás y despojó al enemigo de su autoridad. El gran mensaje de esperanza que podemos extraer de esta historia es que, aunque Lucifer y sus demonios todavía buscan sembrar caos y destrucción, Cristo ha vencido el mal. Como seguidores de Jesús, tenemos acceso a su victoria, y con él podemos caminar en la luz, resistir las tentaciones y vivir en la esperanza de que el bien prevalecerá para siempre. Cada día, mientras seguimos adelante, debemos recordar que la batalla espiritual no es solo algo que se libra en el futuro, sino en el presente. Jesús nos ha dado armas poderosas a través de la oración, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo para resistir las acechanzas del diablo. La victoria de Cristo en la cruz no es solo una esperanza futura, es una fuerza activa que podemos aplicar en nuestras vidas diarias para vencer el mal. A medida que avanzamos en esta lucha, debemos mantener nuestra fe firme y nuestra mirada fija en el propósito eterno de Dios: restaurar todo lo que el pecado ha corrompido. El triunfo de Cristo no es solo sobre Satanás, sino sobre toda la creación caída. La resurrección de Jesús es el anticipo de una creación restaurada, un mundo donde no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Por último, es esencial que recordemos que, aunque Satanás aún camine por la tierra buscando a quien devorar, la victoria final ya ha sido ganada. No tenemos que temer al mal, porque Jesús ha derrotado al mal. Nuestra fe en Él es nuestra protección y nuestra esperanza. Al final, el mal será erradicado, y la gloria de Dios será revelada en toda su plenitud.
Y todos los que permanecen en Cristo disfrutarán de esa gloria para siempre. Así que, amigos, mientras esperamos ese glorioso día, sigamos firmes en la fe, resistiendo las tentaciones y viviendo cada día con la esperanza de que nuestra victoria en Cristo es segura. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes de despedirme, quiero agradecerte por quedarte hasta el final. No olvides darle like al vídeo, suscribirte y compartir tus pensamientos o testimonios en los comentarios. Queremos saber cómo esta historia ha tocado tu corazón y cómo podemos seguir explorando más sobre la Biblia y el plan divino de redención. Recuerda, el mal no tiene la última palabra es de Dios. Y para terminar, una reflexión final. Aunque el camino esté lleno de pruebas, nuestra fe en Cristo es el faro que nos guía hacia la victoria final. Que la paz de Dios esté con todos ustedes.